El rabino, por ejemplo, llegaba ese chico, escogía a su rabino y le decía, oye, yo quiero seguirte. ¿Qué tú crees? Que el rabino le decía, ah, sí, ven, sígueme. Tenía que formarlo. El rabino pasaba a ese chico por una serie de pruebas, lo sometía a pruebas fuertes para probar la capacidad de ese joven, para ver si él estaba cualificado para realmente llamarse discípulo de ese rabino. Luego de que, por ejemplo, si el rabino veía que ese chico estaba capacitado y que daba la talla, el rabino le decía, sígueme. Por eso es que Jesús habla y le dice a sus discípulos, él mismo, es decir, que ninguno de ellos decidieron buscarlo. Jesús agarró y le dijo a cada uno, sígueme, porque vio en ellos algo que como el Señor, que el Señor conoce el corazón. Dios bendiga este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy me acompaña mi hija, mi princesa, que vamos a traer un tema muy interesante hoy. ¿Por qué dudas? Ese es el tema que vamos a tratar hoy, Aide. Así es, pastor, hoy vamos a estar hablando sobre ese tema. Es una palabra que el Señor viene a traer para todos, especialmente para aquellos jóvenes que yo sé que ven este canal. ¿Por qué hablamos de la duda, Aide? Nosotros vamos a estar tratando, en base al texto bíblico, al libro de la Biblia, de Mateo 14, donde Pedro dudó en la barca. En la barca. Entonces, sin más, iniciamos. Leemos Mateo 14, del verso 28 al 31. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven y desciende, Pedro. Anda sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús le dijo, ven, Pedro. Entonces, al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¡Wow! Bendito sea Dios. Yo asumo, pastor, de que Jesús caminara sobre las aguas. O sea, Jesús, Dios, el Mesías, Dios hecho hombre. A mí, yo no tengo dudas de que Jesús caminara sobre las aguas. Sí, porque Él es el creador de todas las cosas. Ahora, yo lo que me pregunto, ¿qué le pasó a Pedro por la mente para él creer que él también podría caminar sobre las aguas? O sea, conocemos el carácter de Pedro, conocemos la peculiaridad de Pedro, pero oye, hay una tormenta grande. Yo me pregunto, ¿qué le pasó a Pedro por la mente? Como que, bueno, si Jesús lo hizo, pues yo puedo también. Entonces, hoy nos vamos a adentrar en la mente de Pedro. Y no solamente en la mente de Pedro, sino de forma general, en la mente de aquellos discípulos judíos. Y yo quiero que me regalen 10 minuticos que vamos a hablar acerca de la historia judía. Bien. Porque muchos de los acontecimientos bíblicos tienen mayor importancia o mayor entendimiento para nosotros cuando conocemos la cultura de esas personas. Exactamente. Bien. Cuando conocemos el trasfondo cultural, gracias, y la cosmovisión judía. Durante muchos siglos, la única educación existente en Israel era que los jóvenes, los chicos, desde los 5 años de edad, ellos se educaban en las sinagogas cercanas a sus aldeas. Y todavía, ya luego de que se fue modernizando y todo eso, y que esas personas fueron avanzando, todavía ese fundamento, esa forma de que esos chicos aprendieran, seguía de igual forma. Ellos, los israelitas, los judíos, se sentían muy orgullosos de sus hijos. Sí, exactamente. Y de la educación que ellos adquirían, de la forma en cómo aprendían. Por eso la Biblia decía al Señor, Israel, dile a tus hijos cuando estén en el campo, cuando estén en tu casa, Jehová tu Dios uno. Es decir, los judíos tenían esa tendencia. Exactamente, ellos se sentían súper orgullosos. Allá en la sinagoga, ellos aprendían claramente lo cotidiano, matemáticas, historias y todo lo demás, pero había algo que era lo que ellos más se centraban, que era en enseñarle a sus hijos la Torá. La Torá, la palabra. Eso para ellos era lo fundamental. Y este sistema educativo
se dividía en 3 niveles. El primer nivel, llamado Bet Sefer, ese era el primer nivel. Cuando los chicos entraban a las sinagogas, desde los 5 años de edad hasta los 10 años, duraba ese nivel. Y Ben Sefer. Bet Sefer, así es. Este nivel era de carácter obligatorio. Todos los chicos debían de tomar este primer nivel. En este, además de lo que ya yo mencioné, que ellos aprendían todo lo cotidiano, ellos memorizaban el Pentateuco. Pero memorizado, o sea, ellos tenían que saberlo de memoria, los 5 primeros libros de la Biblia. De memoria. Ustedes saben que nosotros, por ejemplo, los que estudian, a veces es difícil aprenderte una exposición, en la iglesia, aprenderte un estudio bíblico. Ellos tenían que obligatoriamente, de memoria, aprenderse el Pentateuco. Ese es el primer nivel, para los chicos de 5 a 10 años. El segundo nivel, llamado Bet Tamul, este es para los jóvenes de 10 a 15 años. Aquí ellos no solamente aprendían de memoria el Pentateuco, sino también que tenían que memorizar los proverbios, los libros proféticos, hasta los libros históricos tenían que memorizar esos chicos. Tremendo. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, los chicos ya pasaron el primer nivel, que era el Bet Sefer, y no estaban cualificados o calificados, si por ejemplo el maestro veía que estos chicos no daban la talla, no lograban memorizar la Torá como se debía, ellos agarraban a los chicos y les decían, lamentablemente usted no está cualificado, usted puede ir a aprender el oficio familiar. Porque en ese entonces, para aquellos chicos que no eran lo mejor de lo mejor, que no lograban memorizar, que no daban la talla, en la sinagoga lo mandaban a aprender el oficio familiar. Si en tu familia eran carpinteros, usted iba a aprender carpintería. Si en su familia eran pescadores, usted iba a aprender a pescar. Y cualquier tipo de oficio familiar. Ellos heredaban el trabajo de la familiar. Exactamente. Luego, si aquel chico sí estaba cualificado y lograba pasar el segundo nivel, entonces ascendía al tercer y más complejo nivel. Entonces había niveles entonces en cuanto a la educación y a la enseñanza en aquellos tiempos. Y ellos eran muy estrictos. Por eso que yo oigo cristianos hablando de niveles. Ya entiendo cuáles son los niveles. Ya no voy a criticar los niveles. Hay niveles. Luego estaba el último, llamado Bet Midrash. Midrash, que el Midrash, eso son la historia judía. Así es. Esto es para los chicos de 15 a 30 años, para aquellos jóvenes. Aquí no solamente, en este momento, aquellos jóvenes judíos, ya luego de que pasaban sus estudios en la sinagoga, debían escoger a un rabino para seguirle. Por eso es que habla la palabra de Pablo, que fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Es decir, cada joven tenía un rabino que lo instruía. Así mismo, ellos Tremendo, mira, aquí estamos aprendiendo. Ellos tenían la responsabilidad de escoger, inclusive hasta los rabinos tenían niveles. Los chicos, mientras el rabino tenía mayor nivel, más difícil era seguir a ese rabino. Entonces los chicos tenían la responsabilidad de seguir a ese rabino. El rabino, por ejemplo, llegaba ese chico, escogía a su rabino y le decía, oye, yo quiero seguirte. ¿Qué tú crees? Que el rabino le decía, sí, ven, sígueme, ¿no? Tenía que formarlo. El rabino pasaba a ese chico por una serie de pruebas, lo sometía a pruebas fuertes para probar la capacidad de ese joven, para ver si él estaba cualificado para realmente llamarse discípulo de ese rabino. Luego de que, por ejemplo, si el rabino veía que ese chico estaba capacitado y que daba la talla, el rabino le decía, sígueme. Por eso es que Jesús habla y le dice a sus discípulos, él mismo, es decir, que ninguno de ellos decidieron buscarlo. Jesús agarró y le dijo a cada uno, sígueme, porque vio en ellos algo que como el Señor, que el Señor conoce el corazón. Vio en ellos... Pastor, usted está dando un chivo. Bueno. Eso pues, ahorita. Está bien, sí. Ay, que el tema es muy interesante. Entonces, cuando el chico elegía a ese rabino, ese rabino se convertía en el centro de la vida de ese joven. Dios mío. Todo lo que hacía el rabino, el joven
estaba en la obligación de hacerlo. Porque cuando tú te convertías en discípulo de ese rabino, en pocas palabras era como que, si el rabino camina por aquí, yo debo y puedo caminar por ahí. O sea, tú estabas en la capacidad de convertirte, de seguir los pasos, de hacer todo lo que hacía tu rabino. Entonces, cuando leo la Biblia, me da mucho gozo, mucha alegría, porque aquí vemos a un rabino distinto. El Yeshua Hamasía. Un rabino diferente que vino a trastornar todo. Ese rabino cambió todo. Y por eso yo dije que el pastor dio un chivo, porque justamente ahí íbamos. En ese entonces, los jóvenes eran quienes elegían a su rabino. Pero Jesús vino y cambió todo. Dios. Entonces Jesús ahora fue quien le dijo a esos jóvenes, ven y sígueme. Y si tú le das mente a la historia, a lo que yo conté anteriormente, ¿qué hacía Pedro? Pedro era pescador. Pescador. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro en la sinagoga, cuando él estaba cursando sus estudios, quizá vamos a decir el segundo nivel, no estuvo cualificado. No calificó. A Pedro lo más seguro le dijeron, oye, tú no calificas para esto, para seguir aquí. Tú tienes un buen corazón, tú eres un buen muchacho, pero ve y dedícate al oficio de tu familia. Es decir, que Jesús elige gente no cualificada. Increíble esto. Tal cual. Jesús fue y buscó, y aún busca a esas personas no cualificadas. No cualificadas, porque es verdad, cuando tú te pones a ver los discípulos, ninguno de ellos tenían el nivel de concepto, de conocimiento, de tal manera que los mismos rabinos y los mismos que lo escucharon dijeron, ¿de dónde saben esto tantas letras? Si estos vienen del Burgo. Es decir, no tenían este nivel de concepto, de conocimiento. Y ahora vemos a Jesús como, mira, siento hasta la presencia de Dios. Amén. Como Jesús, esta gente no cualificada la toma. Así es. Y de hecho, tú te pones a pensar, si toda tu vida a ti te han dicho que tú no eres lo mejor de lo mejor, que tú no estás cualificado, y que tal vez como le dijeron a Pedro en su adolescencia, en su niñez, ve y dedícate a otra cosa porque para esto tú no das. Y que viene este rabino, al inicio yo te decía que aún hasta los rabinos tenían niveles, y que viene este rabino de nivel superior y te dice a ti, sígueme, deja todo y sígueme. Eso, o sea, tú no tenías ni siquiera que pensarlo 2 veces. Y ellos lo dejaron todo. Porque era como una honra de que un rabino te dijera a ti, sígueme. Y que ellos, viendo a Jesús, que le hizo el milagro de los panes, le hizo el milagro de los peces, y que Pedro se sintió tan conmocionado, podemos decir, cuando vio que este hombre con un nivel superior, ahí me escucha a mi amigo Jairo a decir, el mundo superior, no estamos en eso. Así es. Entonces, según la historia, los rabinos escogían como discípulos a aquellos que eran más jóvenes que ellos. Entonces, sí, conocemos que Jesús inició de manera formal su ministerio a los 30 años. Entonces, ¿qué podemos calcular? Que todos los discípulos, o la gran mayoría de sus discípulos, eran más jóvenes que Jesús. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos años tenía Pedro? 17, 22, 20, por ahí. Pedro era más joven que Jesús. Entonces, esos jóvenes que rodearon a Jesús, esos jóvenes que decidieron seguir el camino de Jesús, esos jóvenes que vieron los milagros de Jesús y que dijeron, si mi rabino lo hizo, yo como su discípulo quiero hacer eso que hace mi rabino. Porque eso era lo que, la cultura en cuanto a eso. Aunque quizás Pedro no era más joven que Jesús en ese sentido, y tampoco los discípulos, pero en cuanto a la cultura, culturalmente. Culturalmente sí eran más jóvenes. Bueno, sí, en verdad, porque Jesús aquí estuvo en la tierra 30 años, pero él es Dios. En ese sentido, sí. Entonces, mi hermanita ahí, Aide Lisbeth, de aquí que viene el tema, ¿por qué dudas? Sí, y justamente vamos para allá.
yo regreso al inicio Ujú. del texto bíblico que leímos en Mateo 14. Cuando estaban todos reunidos, Jesús y sus discípulos, y de repente dice Jesús de que yo voy a subir allá al monte, voy a subir a la montaña a hablar con mi Padre. Vayan, tomen la barca y crucen al otro lado. Entonces cuando está Jesús allá orando, están los discípulos en la barca y empieza esta tormenta y yo me imagino los relámpagos y el viento y el mar embravecido y están los discípulos, ¡ay, Dios mío! Y están los discípulos, dime tú, una tormenta, mar abierto, yo me imagino todo eso. Y Jesús ya sabía lo que estaba pasando y me da un poco de risa porque yo lo imagino de forma jocosa, Jesús diciéndole al Padre como que ya están estos muchachos, dame un segundo, déjame a resolver esto aquí abajo. Entonces cuando Jesús desciende, Jesús no tenía barca. Y me imagino humildemente a Jesús diciendo, bueno, yo no tengo barca. Déjame llegar hasta caminando allá, porque ¿cómo yo llego hasta donde están ellos? Y el único recurso que tengo que usar es mi poder. Caminó sobre las porque no había de otra. Jesús tenía barca para llegar donde ellos. No. Porque la gente quiere caminar sobre las aguas, pero Jesús caminó porque no había otro recurso por ahí. Porque hay gente que dice, sí, tú que estás viviendo, camina sobre las aguas. Pero es hermano que las cosas no son así. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo con un principio. Es decir, Y un propósito. Era un propósito. ¿Cuál era la? Bueno, yo tengo que llegar donde ellos. ¿Cómo yo llego? Camina. Caminando. ¿Y por dónde voy a caminar? Por las aguas, porque es el único que hay. Así Entonces, hermana Aide, cuando Jesús está caminando, que llega hasta donde... Sí, es. Justamente que llega hasta donde que está cerca de la barca. Me imagino toda esta neblina, todo oscuro. Y la tormenta. Exactamente. Y dicen los discípulos, como que, wow, ¿y qué es esto? Que está allá a lo lejos, será un fantasma. Y dice otro, que no, yo creo que es Jesús. Y dice Tomás, de que bueno, yo no creo que sea Jesús. Me imagino a Pedro como diciéndole, ay, Tomás, tú siempre estás dudando. Sí es Jesús. Y dice Pedro, Jesús, si eres tú, haz que yo vaya que a ti. yo vaya a ti. Entonces quiero volver al inicio y recapitular. Aquí todo se entrelaza. Si mi rabino hace, yo puedo hacer y debo hacer. Entonces, Uepa. por eso el atrevimiento de Pedro. Por eso la pregunta que te hice al inicio, ¿qué le pasó a Pedro por la mente al creer que si Jesús estaba caminando, él también podía? Es que culturalmente, si mi rabino hace, yo también puedo. También. Por eso es que cuando Jesús se va, dice, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Porque es decir, ustedes fueron mis discípulos, yo fui su rabino. Ajá. Esa era la cultura de que si mi rabino hace, yo voy a hacer también. Así es. Por eso es que Pedro decide caminar sobre las aguas. Por eso es que Pedro toma esa iniciativa y va. Entonces, en el verso 31, cuando Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Con todo respeto, hay personas que toman este texto bíblico y visualizan a Jesús como molesto. Como que, oye Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué tú dudaste? Y yo cada vez que leo ese versículo, imagino a Jesús feliz, gozoso, porque culturalmente, como el discípulo debía hacer lo que hacía su maestro, Jesús se emocionó porque vio a Pedro arriesgarse y querer seguir los pasos de su maestro. Entonces yo me imagino a Jesús como Pedro ahogándose y Jesús sacándolo, muchacho, ¿por qué dudaste? Sí, lo estaba haciendo bien. Como emocionado. Tú lo estabas haciendo bien, Pedro. Emocionado porque él se arriesgó. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Jesús quiere que tú te arriesgues. Jesús quiere que no solamente como que hay esos profetas, como que hay esa persona que lee la Biblia y que sabe mucho de la Biblia, hazlo tú también. El Dios que fue en ese entonces es el mismo de ahora. Entonces, arriésgate, hazlo por Jesús. Pero que el mismo Jesús dice cuando habla a sus discípulos, ya apóstoles, le dice, vayan y hagan discípulos. Uh-huh. Es decir, por eso bien Pablo dice, sean imitadores de mí. Es que eso está ahí. Eso no es fortuito. Como yo de Cristo. Es decir, yo tengo que imitar el buen ejemplo.
de y Jesús. de Jesús. Entonces, a veces nosotros vamos tras los profetas. Y que los profetas, no, ya Dios me dijo, oye, pero que bien, y tú te quedas igualito, y tú no avanzas, tú no, ahora entiendo los niveles, aquello que yo lo criticaba ya tanto. no va a criticar. Sí, no, ya ahora entiendo los niveles. Sí, hay niveles. Hay niveles, yo creía que no. Tú ves, pues yo decía, no, porque esta gente dice que niveles, sí, hay niveles. Sí. Entonces, yo siempre me imagino a Jesús gozoso en ese entonces, gozoso de que Pedro se arriesgó. Ahora bien, lo que yo interpreto es que Pedro no dudó de Jesús en ese entonces, porque Pedro se arriesgó, porque él en su corazón sabía que ese era Jesús. ¿De qué fue que dudó? Dudó de él mismo. ¡Huepa! Él no dudó de su maestro. Pedro dudó de lo que Jesús de lo que Jesús depositó en él, de la capacidad que Pedro tenía para hacer. Y quiero traer esto a la realidad. Jesús ha puesto dones en ti. Jesús ha puesto cosas a tu cargo. Hay cosas que Jesús quiere entregarte, pero que tú te hundes en el mar porque dudas, no del Padre, sino de de la ti. capacidad que Dios ha puesto en ti. Y te recuerdo que Jesús escogió a aquellos que para la sociedad no están cualificados, aquellos que no son lo mejor de lo mejor. Porque Jesús le dice, no eres tú, no es con tu fuerza, es con mi fuerza. Entonces sí, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Si Jesús está ahí contigo, Jesús siempre va a caminar de la mano contigo en la barca. Entonces no tienes que dudar de lo que el Señor ha depositado en ti. Hay un depósito, wow, de verdad me ha impactado esta palabra de mi hija, es mi hija, ella es mi hija. En la vida, Dios nos marca y nos da dones. Cuando Pedro, porque quería seguir la pisada de su maestro, Pedro caminó. Es decir, él empezó a caminar. Ya él tenía fe. Y él sabía que lo podía hacer, lo que su maestro estaba haciendo. Pero llegó un momento en que, bueno, cuando las olas lo golpearon, cuando lo golpearon las tormentas, a él, porque él empezó a mirar las tormentas y se desenfocó y dudó. Y se hundió por... Mira cómo Jesús le dice. Jesús nunca le dijo a Pedro que no tenía fe. Así le es. dijo, hombre de poca fe. De poca fe. Y le dice, ¿por qué dudaste? En pocas palabras, si lo estaba haciendo bien, si estaba caminando, si estaba avanzando, ¿por qué te detuviste a mirar el problema? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? El Señor nos deposita poder, autoridad, nos da la capacidad, pero cuando estamos avanzando, empezamos a mirar las tormentas que nos golpean y nosotros mismos nos hundimos. Nos hundimos no porque Dios quiere que nos hundamos, es porque nosotros nos hemos desenfocado y dudamos del llamado que Dios ha puesto en nosotros. Y hay algo también que quiero resaltar. Sí. Así como culturalmente, todos los discípulos, ellos dejaban a su familia por años. Ellos no veían a su familia por años para dedicarse a estudiar, a interpretar a su rabino. Así como también esos discípulos, los discípulos de Jesús, lo dejaron todo. Y que Jesús lo dice varias veces en la Biblia. Si tú quieres seguirme, deja todo. Así como esos discípulos lo dejaron todo. Si seguir a Jesús no te está costando algo, revísate. Porque entonces tú no eres un discípulo de Jesús. Mi niña amada. Tremendo. Esto merece un aplauso porque, wow. El público aquí presente está impactado. Bueno, nada, gracias a los que nos escucharon a través de este canal. Denle me gusta, comparta esto. Y de verdad, tremenda palabra, una buena enseñanza. Que Dios me le bendiga y será hasta otra próxima entrega. Shalom.